segunda parte de la lección, vamos a hablar de la sombra. Vamos a hablar de la sombra. ¿Qué podría surgir, pues, para obstruir la verdad, que es siempre verdadera? Bien, aquí Jesús nos regala una analogía maravillosa que la voy a leer para poder luego hablar un poquito, ¿no? Y incluso invitar a que compartamos en una pregunta. Hay un bosque ancestral en un lugar de tu planeta. Es el bosque del que está hablando es la mente de Dios. En lo alto de un escarpado valle de montaña tan abrupto que nadie ha estado nunca allí. La vida transcurre en él, en el bosque. La vida transcurre en el bosque, desconocido por las mentes humanas. Esta mañana, en lo más profundo del corazón de este bosque, una diminuta brizna de hierba pareciera ser mecida por un viento inadvertido y al mecerse por un solo instante, pues así de sutil y suave era ese viento, cuando la luz del sol, que la luz del sol es el poder de Dios, ilumina la brizna de hierba. Esta proyectó la más diminuta sombra imaginable sobre una roca que yacía a poca distancia de ella. Nadie se dio cuenta. La sombra no tuvo efecto alguno. La roca ni siquiera lo percibió. Nadie en el planeta lo observó. Nadie en ninguno de los cielos se dio cuenta, excepto yo, que necesitaba algo en torno a lo cual construir un relato. Esta diminuta sombra proyectada por una pequeña brizna de hierba, momentáneamente mecida por el viento en aquel remoto bosque, no tiene ningún efecto. No ha dejado ni rastro ni efecto en lo profundamente que tu Padre te ama. Bien, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de por decirlo de alguna manera, del nacimiento de la idea de la separación. Está hablando del nacimiento de la idea de la separación y de nuestra posterior identificación con esta idea. La idea de separación es simplemente una idea, una posibilidad que está en la mente de Dios con la cual nos hemos identificado. Es nada más esto. En sí mismo es una sombra, no es real, porque la separación de ninguna manera puede ser real. ¿Qué es lo que está, sí, por tanto, qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hemos elegido? Identificarnos con esa sombra y hacer esa sombra todopoderosa. Darle todo el poder a esa sombra. Creer que esa sombra es la realidad, cuando realmente la única realidad es la luz. Pero Yeshua nos dice, esa sombra no tuvo ningún efecto. No tiene ningún efecto. Esta sombra parece ser capaz de impedir que vivas la verdad que hay en ti. Y solo parece ser capaz, porque no tiene ningún efecto. Por un momento le diste poder a esa minúscula sombra. Y cuando le diste poder a esa minúscula sombra, a esa idea de separación, lo que sucedió que fue pues, que nació el miedo. Y el miedo es siempre una contracción del amor. Y cuando te identificas con el miedo, te sientes más insignificante que la brizna de hierba. Y entonces parece que esa sombra tiene el poder
de impedir que reconozcas la calidad del sol que siempre te baña. Qué importante es recordar esto cuando estamos en un proceso de identificación. Despierta, es solamente una sombra. Despierta, no es la realidad. Despierta, esto no tiene el poder de cambiar tu identidad. No tiene el poder de cambiar el amor que el Padre tiene hacia ti. No tiene el poder de cambiar la realidad. No tiene el poder de cambiar la verdad. Despierta, es solo una sombra. Es solo una sombra a la cual estás dando poder simplemente porque has elegido construir un relato a través de esa sombra, a través de esa idea de separación. Porque sin la idea de separación y sin la identificación con la idea de separación, simplemente no hay historia. Simplemente no es posible el relato. Y sé que esto es una invitación radical a la que se nos olvida acudir en muchos momentos. A veces se nos olvida acudir a este salto en vertical, donde el amor nos dice, despierta, es una sombra, es un relato, nada de eso está ocurriendo. Nada de eso está ocurriendo, solo el amor está sucediendo. Porque solo realmente el amor es real y está siendo. A veces nos resistimos a la sanación, a veces defendemos y le damos poder a esa sombra. Como he dicho antes, es nuestro libre albedrío, todo es abrazado en el amor. Pero tú quieres dejar de sufrir. Por lo tanto, es importante que reconozcas que esa idea de separación es solo una sombra y que esa sombra es nada, que es solo un experimento inocente y podamos llegar a reírnos realmente de esa idea de separación. Y cuando realmente nos reímos de esa idea de separación, sucede que nunca más vas a tener miedo, porque sin la idea de separación, el miedo no es posible. Entonces aquí Yeshua nos hace una pregunta y me parece importante pararnos en estos días en esta pregunta. ¿Qué formas de la sombra, de esta brina de hierba, estás permitiendo que dirijan, se adueñen y posean tu alma? Hacernos conscientes de ello, hacernos conscientes de estas concesiones que hacemos. ¿Qué formas está tomando esta sombra de idea de separación en mi experiencia? ¿Cómo sujeto esta idea de separación? ¿Cómo sujeto la creencia en la herida? Porque esto es la sombra. Esto es esta sombra. Esto es la sombra.